Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Germán Escribano Mateo. Estoy tutorizado por la doctora Blanca Vázquez y voy a hablar en esta presentación sobre la inestabilidad de tobillo en relación con la lesión de la sindesmosis. Es una patología poco frecuente que en ocasiones pasa desapercibida, sobre todo cuando no está asociada a fractura de tobillo, produciendo secuelas como dolor crónico, inestabilidad, osificaciones heterotópicas y artrosis. Por ello es importante el conocimiento de la anatomía y la biomecánica de esta peculiar articulación para realizar una correcta orientación diagnóstica y un posterior tratamiento conservador quirúrgico correcto. Los ligamentos del tobillo son, junto con la propia congruencia articular, los principales estabilizadores estáticos del tobillo. La lesión de una o varias de estas estructuras contribuirá a la inestabilidad del tobillo, dolor crónico y artrosis secundaria. Y bueno, como dato curioso, o dato numérico, saber que hasta casi el 13% de las fracturas de tobillo asocia una lesión de la sindesmosis y entre el 18 y el 20% de los esguinces podrían tener una lesión de la sindesmosis. Las lesiones que afectan a los ligamentos de la sindesmosis requieren periodos más largos de inmovilización y de recuperación, por lo que es importante sospechar la lesión de la misma. Los ligamentos de la sindesmosis pueden verse afectados en prácticamente cualquier fractura de tobillo, pero es más común en aquellas que implican rotación externa del astrágalo o bien en aquellas con fractura del peroné. El mecanismo de lesión de la sindesmosis típico es una dorsiflexión máxima del tobillo y una rotación externa. Un breve repaso anatómico. La articulación tibio-peronea es una articulación de tipo fibroso que apenas carece de cartílagos, salvo en su parte más distal. La parte articular de la tibia tiene una morfología cóncava, donde se aloja el peroné, que tendría una morfología convexa. Como zonas de interés anatómicas, podemos destacar el tubérculo anterior o de Tillot-Chaput, que es el tubérculo anterolateral de la tibia, y el posterior o de Volkmann. Estos tubérculos se pueden ver fracturas por arrancamiento de estas zonas por la sindesmosis. El peroné sería convexo y el tubérculo anterior del peroné se llama Wachstaffel-Lefort. La sindesmosis tibiofibular presenta cierto grado de movimiento. Su movimiento está relacionado con la posición del tobillo. Cuando se realiza una flexión dorsal del tobillo, el peroné realiza un movimiento de ascenso y rotación externa, mientras que en flexión plantar el peroné realizará un ligero descenso y rotación interna. Continuamos con la anatomía. Saber que la sindesmosis está formada por tres ligamentos: el tibio-peroneo anterior, el posterior y el interóseo. El anterior contribuye a la estabilidad sindesmótica en un 35%, el posterior, que es el más fuerte, a un 42%, y el interóseo en un 22%. El anterior es débil y el primero que se ve sometido a las fuerzas de rotación externa del peroné. Tiene una forma trapezoidal con una dirección oblicua en sentido medial y proximal desde el peroné a la tibia. Se origina en el borde anterolateral del tubérculo tibial anterior y se inserta en el tubérculo fibular anterior. El posterior es grueso y fuerte. Cuando se lesiona frecuentemente lo hace con una avulsión en su inserción en la tuberosía posterior de la tibia. Se puede ver en las radiografías o en los escáneres cómo se arranca el maleo posterior de la tibia, muchas veces por un arrancamiento de este ligamento, una fractura de arrancamiento. Es fuerte, tiene una base amplia de inserción en la tibia y tiene dos fascículos, el superficial y el profundo. El profundo, también conocido como ligamento transverso, es triangular, ocupa el ángulo tibio-peroné posterior alcanzado superficie cartilaginosa. De hecho, en la artroscopia se puede ver. El interóseo se origina a nivel proximal en la escotadura tibial del peroné y se dirige distalmente hasta el receso sinovial. Sus fibras presentan una morfología triangular, entremezcladas con tejido adiposo y ramas de la arteria peronea.
Otros ligamentos que contribuyen a la estabilidad del tobillo sería el ligamento deltoideo, que parte del maleolo tibial y se inserta en astrágalo, navicular y calcáneo. Y el ligamento colateral lateral, que está formado por el peroneo astragalino anterior, el posterior y el peroneo calcáneo. La lesión de este ligamento produce frecuentemente una inestabilidad tibiotalar, la lesión crónica. ¿Cuál es el mecanismo lesional? Ya hemos dicho, en carga axial, una flexión dorsal y rotación externa forzada. Las lesiones de la sindesmosis pueden ocurrir aisladas o asociadas a fracturas. Hay que explorar bien. Puede asociar o puede verse asociada en cualquier tipo de fractura, pero hay que explorar siempre bien todo el peroné porque frecuentemente pueden estar relacionados con fracturas de Maisonneuve, el peroné proximal. Y los deportes que más lesiones de la sindesmosis se puede ver son el esquí y luego otros deportes como el fútbol, el rugby y el baloncesto. Deportes que implican giros bruscos de tobillo. El diagnóstico, hacer una buena análisis y exploración física es siempre importantísimo. Se vería un tobillo inflamado, equimótico, con o sin deformidad, y el dolor de la lesión de la sindesmosis es típicamente en el ligamento en el ligamento tibio-peroneo anterior inferior, justo en la zona, y el posterior también, dolería esa zona, al palpar el ligamento tibio-peroneo anterior en la parte anterior del tobillo. Para el diagnóstico hay muchas pruebas exploratorias, puesto que el diagnóstico es un diagnóstico difícil, hay que sospecharlo. Está la prueba de compresión, squeeze test, una prueba de compresión, le comprimes la tibia y el peroné y si duele, pues sería una prueba positiva. La prueba de rotación externa forzada, con o sin rayo, en el rayo se podría ver, bajo el rayo, hacia una rotación externa forzada, que se abre la unión tibio-peroné y que se abre el espacio, el maleolo interno de la tibia. Eso sería una prueba también positiva. Dorsiflexión con presión sería positiva si el paciente tuviera dolor. La prueba de Cotton, que es una prueba en la que coges el tobillo de manera fija e intentas trasladar en medio lateral el astrágalo, sería positiva también si hubiera una traslación importante en comparación con el otro tobillo. La traslación del peroné, coger el peroné y intentar trasladarlo hacia anterior y posterior. Y la prueba de estabilización, que sería simplemente colocar un vendaje en la parte superior del tobillo y si el paciente nota mejoría o más estabilidad, pues sería una prueba positiva. Pruebas complementarias, está la radiografía simple, proyecciones anteroposterior, lateral y de mortaja, y se pueden medir los espacios y eso nos puede decir si hay espacios abiertos y puede sospechar una lesión de la sindesmosis. El espacio claro medial, que es el espacio del maleolo interno, sería normal en menor de 4 milímetros, patológico si midiera más, pero bueno, estos datos siempre, obviamente, pues no, se tienen que ir acompañados de una exploración física positiva y demás. El espacio claro tibio-peroneo menor de 6 milímetros, el solapamiento tibio-peroneo mayor de 6 milímetros. Si hay un solapamiento menor de 6 milímetros sería patológico y si hay un espacio claro tibio-peroneo mayor de 6 milímetros sería patológico también. Más precisa, el TAC es más preciso porque no hay superposiciones y puedes valorar la articulación en diferentes proyecciones y la unión entre la tibia y el peroné. El TAC sería muy valioso en pacientes posquirúrgicos para ver si hay una reducción correcta del peroné sobre la tibia, pero también en pacientes previamente a la cirugía, en pacientes que no está indicada la cirugía, pues podría tener un papel bastante importante. La resonancia pues tiene una mayor precisión diagnóstica, tiene una sensibilidad superior al 90% y una especificidad
del 100%, puesto que se ven los ligamentos y puedes ver si el ligamento, como en la imagen de la derecha, está roto o no. Se ve también edema óseo, periligamentario, y hay varios signos, el signo de lambda y el signo del anillo de fuego. El signo de lambda es líquido contiguo de la mortaja hacia la sinesmosis en proyección coronal, y el signo de anillo de fuego, edema perióstico, subcircunferencial alrededor de la tibia. La ecografía en manos expertas, pues, podría convertirse en la prueba de elección en un futuro próximo también. Es dependiente del profesional que realice la prueba, pero es importante saber que permite una evaluación dinámica, y eso es importante. Intraoperatoriamente se podría diagnosticar también mediante fluoroscopia o artroscopia. Fluoroscopia haciendo maniobras como la que vemos a la derecha, que he explicado antes, una rotación externa forzada y viendo cómo se abren los espacios. O también se puede hacer el test de Hook, que es introducir un gancho romo en el peroné y intentar separar el peroné de la tibia. En la artroscopia se ve muy bien, la sindesmosis se puede ver si introduce un gancho, si hay inestabilidad de la sindesmosis o no. Si hubiera inestabilidad, tú puedes introducir el gancho en la unión tibio-peronea sin problema, incluso puedes trasladar haciendo mínima fuerza el peroné. Según la Sociedad Europea de Traumatología Deportiva, la lesión de la sindesmosis es una lesión de uno o más ligamentos de la sindesmosis asociada a una afectación del complejo ligamentoso deltoideo. Es aguda cuando tiene una duración menor de 6 semanas, subaguda entre 6 semanas y 6 meses y crónica más de 6 meses. Estables, lesión de la sindesmosis sin lesión del deltoideo. Inestables, lesión de la sindesmosis y del ligamento deltoideo. En las lesiones sin inestabilidad, una lesión aislada de la sindesmosis, el tratamiento sería conservador, con un periodo de inmovilización y descarga, frío, elevación, analgesia, antiinflamatorios. El periodo de descarga debería tener una duración entre 1 y 3 semanas y luego comenzar a caminar con una artrosis funcional y fisioterapia progresiva. En estos casos la respuesta al tratamiento es excelente. En casos en los que ya hay inestabilidad, lesión de la sindesmosis y lesión del deltoideo, con fracturas y demás, el tratamiento es quirúrgico. Y hay múltiples opciones quirúrgicas. El método convencional siempre ha sido fijar la sindesmosis con 1 o 2 tornillos transindesmales. Se ha demostrado que 2 tornillos ofrecen más resistencia que 1 y que los de 4,5 milímetros son más resistentes que los de 3,5. Colocar más de 2 tornillos ya habría un riesgo mayor de fracturar el peroné dentro de quirófano. El tobillo, para colocar estos tornillos, tiene que estar a 90 grados. No hay que realizar una flexión dorsal forzada. Y la carga completa no se recomienda hasta al menos 2 meses, una vez retirado el tornillo. Actualmente está más en boga cada vez dejar los tornillos y no retirarlos en un segundo tiempo y esperar a que de alguna manera pues, se rompan los tornillos y no haga falta quitarlos. Pero bueno, está todavía un poco entredicho. En nuestro servicio se realiza la cirugía inicial y se cita al tiempo para la retirada de los tornillos o del tornillo transindesmal y para comenzar a hacer la carga. Por lo tanto, es una cirugía que de entrada precisas de 2 cirugías, una para colocar el tornillo y otra para quitarlo, y tarda el paciente más en empezar a cargar y demás. Existen otros tratamientos que están cada vez más en boga, pues por los buenos resultados que están teniendo, y es el método dinámico. Es una fijación elástica en la que tú introduces un sistema de suturas que ancla o que fija la tibia y el peroné con 2 chapas a cada lado
y unas suturas entre medio. Es una fijación elástica y es una técnica más fisiológica y además permite una carga más precoz y no hace falta quitar el sistema en una segunda cirugía. El beneficio más notable pues es evitar la segunda cirugía, ¿vale? Y la carga más precoz. Y hay estudios ya recientes que están demostrando una superioridad del método dinámico con respecto al método fijo de los tornillos en cuanto a menor tasa de complicaciones posoperatorias, una reincorporación laboral más temprana y mejores resultados funcionales. Estos son vídeos de de la técnica del método dinámico. Y eso era en cuanto a las lesiones agudas. En lesiones crónicas son aquellas que son sintomáticas pasados 6 meses y aquellas lesiones de la sindesmosis que no han curado bien o que han pasado desapercibidas y no se han tratado correctamente. Pueden producir en el futuro o puede producir esta patología artrosis precoz, con lo cual hay que saber diagnosticarlas y tratarlas en el momento agudo o crónico. Y las técnicas también, hay muchas técnicas. Está el desviamiento artroscópico y la fijación, estabilización con tornillos o sistemas dinámicos también, eh, la reconstrucción mediante técnicas abiertas utilizando plastias y por último la artrodesis, que ya sería la técnica pues, para los casos para los casos de rescate y demás. Entonces el desviamiento artroscópico y la fijación posterior con tornillos o sistema dinámico sería un poco lo que más se hace. En la artroscopia se ve muy bien la sindesmosis, introducirías el motor y podrías desviridar toda la zona y comerte el tejido cicatricial, tejido inflamatorio sinovial para posteriormente fijarlo, generalmente con un sistema dinámico, con buenos resultados. Y luego en casos más complejos, en casos de recidiva o sobre todo en pacientes con alta demanda articular, se podría hacer una reconstrucción abierta de la sindesmosis utilizando plastias. Es una técnica más exigente pero es más anatómica porque está reconstruyendo el ligamento. Generalmente se utilizan aloinjertos de Gracilis y se puede reconstruir tanto, hay técnicas que describen la reconstrucción del ligamento tibio-peroneo anterior, que es el más frecuentemente lesionado, como el anterior y posterior. En la imagen de arriba, pues reconstruyen al anterior, haciendo dos túneles, uno en el peroné y otro en la tibia, y fijando a nivel anterior esa plastia en el peroné con un tornillo interferencial y a la tibia pues con suturas y demás. En la segunda imagen sería un esquema de una reconstrucción del anterior y el posterior, tunelizando el peroné y pasando la plastia a través del peroné y fijando la tibia en anterior y posterior. Un metaanálisis reciente describe una tasa de buenos resultados del 87%. Y por último, la artrodesis, que es una técnica de rescate y en caso de fracaso otras técnicas, o en pacientes con muy baja demanda funcional. Técnica abierta, llegas a la unión tibio-peronea y refrescas la zona, colocas injerto y artrodesas con dos tornillos generalmente. Conclusiones: la sindesmosis juega un papel fundamental en la estabilidad, por lo que el diagnóstico de su lesión es esencial para un tratamiento adecuado. El conocimiento profundo de la anatomía de la sindesmosis y el mecanismo lesional es esencial para realizar un diagnóstico de sospecha. El escáner y la resonancia se postulan como las pruebas de elección en futuro próximo. Y las lesiones estables, a modo esquemático, generalmente hay que inmovilizarlas y tienen que tener un periodo de descarga y una rehabilitación posterior. Y las lesiones inestables requieren una fijación quirúrgica. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo y espero que les haya gustado.